Buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Están contentos? Sí, qué bueno. Gracias. Gracias a Dios. Pues hemos venido hablando estos domingos acerca del arrepentimiento y la verdad es que me podría pasar todo un año hablándoles acerca del arrepentimiento. Hay muchas cosas que aprender, hay muchas cosas que poner en práctica, pero el día de hoy vamos a concluir el tema del arrepentimiento, la gracia del arrepentimiento, y les he explicado que es una gracia porque es algo que nace en nuestro corazón, pero gracias al amor de Dios, al amor de nuestro Señor Jesucristo. Y pues la verdad es que mientras nosotros seguimos amando el pecado, pues no amamos a Dios. Dice en Juan 3:19 que los hombres prefirieron la oscuridad a la luz. Y esto es algo, la verdad me asusta, es algo preocupante, porque muchos hemos caminado en el camino del Señor, hemos estado en la iglesia desde niños y hemos cantado alabanzas y hemos leído la palabra, pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces después de tantos años de conocer la Biblia, de orar, y no hay un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque hay un amor hacia el pecado, y el pecado en cualquiera de sus formas. Algunos definen el pecado como errar al blanco, y yo más bien también pienso que el pecado es hacernos daño a nosotros mismos y a los demás. El pecado es ofender a Dios. Nos dice que no hagamos una determinada cosa, no es de manera arbitraria porque Él es el Rey de Reyes y nomás se le ocurrió que no le gusta el adulterio o no le gusta los dioses falsos. No es eso. Todo lo que Dios nos pide tiene una raíz, una causa y también una consecuencia al no hacer caso. El Señor nos dice que no tengamos dioses ajenos. Nos dice que lo amemos sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Y luego yo pienso mucho a qué dedicamos nuestro pensamiento durante el día. ¿Pensamos en las cosas de Dios? ¿Pensamos en el amor de Dios? ¿Pensamos en la misericordia, en la gracia de Dios? Probablemente sí. Pienso que no lo suficiente. ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Yo me acuerdo cuando estaba más chavo o cuando era joven y que ya estaba trabajando en las empresas y trabajaba 16 horas al día y sin descanso, y yo repetía mucho el verso de Mateo 6:33, ¿se acuerdan? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Y yo decía, Señor, estoy buscando tu reino y estoy buscando tu justicia y por eso me estás dando este trabajo. Y era un trabajo en el que muchas veces no alcanzaba ni a dormir. Y esa era mi vida. Y yo lo veía bien y lo entendía y lo justificaba, pero ¿qué habrá pensado Dios de eso? De una persona que dedica por entero su vida a trabajar. Y así como les puedo mencionar este ejemplo, pues el que toma, pues para él lo principal es eso. Es lo que más ama. ¿Y en qué se la pasa pensando? En eso. El que le gusta la droga, el alcohol, el tabaco, todos esos pecados adictivos, el sexo, está trabajando, ¿y en qué está pensando? En eso que él quiere hacer. Entonces, cuando el Señor Jesús nos dice que del corazón salen los malos pensamientos, nos está diciendo que de nuestra mente salen los malos pensamientos. Y nos está diciendo que nuestra mente es la que gobierna a veces lo que hacemos, pero muchas veces
está gobernando nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad, y entonces nosotros estamos siendo esclavizados voluntariamente. En Juan 3:19 lo que dice que el hombre prefirió más la oscuridad que a Dios, eso es algo que verdaderamente debe de asustarnos. Debe de asustarnos de verdad, porque es muy, muy grave que Dios haya tenido que mandar a su Hijo para quitar el pecado del mundo, para quitar el pecado de las personas, para limpiarnos de pecado, de maldad, de iniquidad, y que aún así la gente prefiera estar en la oscuridad. Esto es grave, esto es muy grave. Vamos a ver este verso de Juan 3:19, por favor. Juan 3:19 está un poquito después de Juan 3:16, y Juan 3:16 todos nos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quiénes van a tener vida eterna? Los que crean en Él. ¿Y con qué creo? Creo con la mente, creo con mis sentimientos y creo con mi voluntad. Y ya en el verso 19 dice: esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? El Señor Jesús. Él vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hace rato el pastor Hans nos explicaba, el pecado no se cuenta como pecado en el momento de la ejecución, se cuenta como pecado desde el momento en que nosotros lo pensamos, lo meditamos. Porque primero nuestros ojos, nuestra boca, nuestra piel, nuestros sentimientos ponen en el fuego al corazón, y después el corazón imagina, planea, y después va y toma la voluntad, y por medio de la voluntad ejecuta el pecado. Dice aquí: esta es la condenación. Y yo les he explicado, la sangre del Señor Jesús es poderosa, es poderosísima. ¿Por qué? Porque nos limpia de todo pecado. Pero las llamas del infierno, el azufre del lago de fuego, por toda la eternidad, no van a ser capaces de limpiar nuestro pecado. La oportunidad de limpiar el pecado es en esta vida, mis hermanos. La oportunidad de venir a la casa de Dios es en esta vida, porque en la próxima vida pues no va a haber templo, porque Dios va a estar irradiando luz y calor y amor y alegría por todos lados. Pero eso es para los que creemos en Él, vamos a tener vida eterna. Pero los que no hayamos creído en Él, aunque hayamos estado en la iglesia, aunque no sepamos la Biblia de principio a fin, si no creímos en el Señor con todo nuestro corazón para ponerlo en primer lugar en nuestras vidas, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ser separados de Dios. Y les digo yo, aún pienso mucho que dentro del lago de fuego, aún ahí se va a mostrar el amor de Dios, porque el castigo que merecería alguien que pisotea al Hijo de Dios debe ser un castigo espantoso. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Dice aquí que amaron las tinieblas más que a la luz, porque sus obras eran malas. Estas personas que amaron más las tinieblas y que sus obras eran malas, ¿ustedes qué creen que pensaban durante el día? ¿Pensaban en el Salmo 23? No creo.
Pensaban en lo duro que fue para el Señor Jesús estar clavado en la cruz mirando nuestro rostro. No, ni siquiera se acordaban de eso. Pasan días, semanas y meses y ni siquiera pasa un pensamiento de Dios por la mente. Y este es el tiempo, esta es la oportunidad. Y la verdad es que es sencillo. Por eso es que hemos venido hablando acerca del arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si nosotros no nos acercamos a la palabra, si nosotros no nos acercamos a Dios en oración, si nosotros no hacemos a un lado nuestras ideas, nuestros pensamientos y damos el lugar a las ideas y a las palabras de Dios, el arrepentimiento no va a nacer en nuestro corazón. Y si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Y el arrepentimiento duele. ¿Por qué? Porque si yo le digo al alcohólico que deje la copa, obviamente que le va a doler, si es lo más preciado para él. A ver, hagamos que una persona que se fuma 2 o 3 o 4 cajetillas al día, que pase media hora sin fumar, se vuelve loco. Porque es su vida, porque es su amor, porque es su aire para existir. Hay algunas personas que aprendemos del ejemplo de los demás y hay otros que hasta que nos ocurre aprendemos. Por ahí hay un refrán que dice: nadie experimenta en cabeza ajena. Entonces sabemos que el pecado es malo, es lo peor que nos pudo haber pasado. Pero muchas veces, aunque sabemos que el pecado es malo, decimos: yo puedo controlarlo, yo puedo manejarlo, yo puedo cuidarme, yo no necesito eso que está diciendo el pastor. Muchas veces así lo pensamos. Pero la verdad, pues es que el pecado primero nos lleva a los desórdenes de nuestro espíritu y después nos lleva a los desórdenes físicos y luego nos lleva a la ansiedad y nos lleva a la enfermedad y luego después nos lleva a la muerte. Y el pecado siempre termina en tragedia y en muerte, pero no queremos entender. Pero no hay otra manera, no hay otro camino. Alguien puede decir: no, pues yo dejo la copa a la hora que a mí se me antoje. Pues sí, lo malo es que nunca se le antoja. O el que anda en adulterio dice: pues yo en cuanto yo diga ya lo hice y lo dejo y me olvido de todo. Pero no es cierto. Porque nosotros nos convertimos en esclavos de quien amamos, de lo que amamos. Nos quejamos mucho de nuestros hermanos de la iglesia mayoritaria aquí en México, que tienen sus estatuas y tienen sus imágenes y tienen cosas para adorar. Pero no nos damos cuenta de que nosotros, que pensamos, creemos, sentimos, soñamos que somos hijos de Dios, tenemos cosas que también adoramos más que a Dios. El trabajo. O puede ser a una persona. ¿En dónde están nuestros pensamientos? Porque donde están nuestros pensamientos, ahí es donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, en donde están nuestros pensamientos. En eso que pensamos, eso es lo que Dios quiere que le entreguemos. Dice aquí Juan 3:16, Dios amó a cada uno de nosotros que dio a su Hijo único para que los que creamos en Él no nos perdamos, tengamos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras estemos en la vida, ahí va a estar nuestro interior tratando de inducirnos a caer en el pecado.
Ahí va a estar constantemente hasta el último día, y si no es de una manera, es de otra y de otra y de otra. Y muchas veces les he dicho, bien lo dijo Pablo, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Matar de hambre al pecado. Eso es lo que el Señor nos pide. El Señor no nos pide que nos arranquemos los ojos o que nos cosamos la boca. El Señor lo que pide es que pongamos un guardián en todo nuestro ser para que no lo ofendamos. Y a la hora que nosotros entendemos que lo que hacemos ofende al Señor y que entonces no querríamos ofenderlo, en ese momento la luz está llegando a nuestro corazón. Puedo hablar de la alimentación. ¿Por qué? Porque la alimentación es una necesidad y que Dios nos da la satisfacción del alimento. Pero hay veces que comemos y comemos y comemos y comemos y no nos hartamos, no nos satisfacemos. ¿Por qué? Porque nos hace falta la satisfacción de Dios. Y al que toma, el que fuma, el que adultera, el que anda en las drogas, pues ¿qué es lo que están haciendo y qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando de llenar un lugar en nuestro corazón que solamente alguien lo puede llenar. Y es nuestro dueño, nuestro Salvador, es Jesucristo. Él es el único que puede llenar ese hueco en nuestro corazón. El que anda con muchas mujeres, ¿por qué anda con muchas mujeres? Porque está tratando de satisfacer una necesidad de amor. Pero buscamos satisfacer nuestras necesidades en donde nunca las vamos a satisfacer. Es como el hombre que está náufrago a mitad del océano y que está tomando agua salada para tratar de apagar la sed. Eso no va a suceder nunca jamás. La semana pasada les decía, ¿cómo está ese asunto de la víbora? La serpiente pues tiene sus colmillos y cuando se nos aproxima la serpiente, por un lado nos pica, nos encaja los colmillos y por el otro lado nos inyecta el veneno. Y es un solo ser que en su naturaleza, en su interior, lleva las dos cosas. Tanto lleva el piquete como lleva el veneno. Imagínense una víbora que picara y no inyectara veneno. Está difícil. Imagínense un alacrán, un escorpión que picara, pero que no inyectara el veneno. Eso es lo que Dios quería, quiere y espera que nosotros hagamos. Pero el Señor Jesús es el que nos da el poder para ser y para hacer de esa manera. Y esto, si no logramos entenderlo, el pecado va a terminar destruyéndonos. Qué grave, qué duro, qué difícil. Esto que dice el Señor Jesús, si piensas en cometer el pecado, ya pecaste. Y luego dice, y esto te hace acreedor al infierno. Qué difícil, qué duro. Y cuando hablamos la primera semana acerca de esto, yo les decía que un predicador muy importante, muy conocido, muy famoso, les dice, ni se preocupen, eso que está ahí en el Sermón del Monte es una utopía, es un sueño que nunca se va a realizar. Ustedes no se preocupen, el Señor Jesús sabía que nunca vamos a poder cumplir con el Sermón del Monte. Ustedes vivan su vida. ¿Qué está haciendo? Los está mandando, pero derechito al infierno. Y es un predicador importante, conocido, que sería muy difícil, nada más por su nombre, poner en cuestionamiento su manera de ver las cosas y de abordar las palabras del Señor Jesús. Pero la verdad, el maestro, el gran maestro, la fuente de la sabiduría y del conocimiento y del amor, no se equivoca. Dice él, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Si Él dice que el pensar en el pecado nos va a conducir al infierno, ¿qué creen? Pues es la verdad. Pero la oportunidad la tenemos aquí.
y ahora. Para arrepentirnos necesitamos primero reconocer que hemos hecho el mal. Necesitamos darnos cuenta, sentir, no solamente con nuestra mente, sino también con nuestros sentimientos, que lo que hemos hecho no agrada a Dios, que nos hemos brincado las trancas de Dios, que hemos agarrado las palabras de Dios, las hemos pisoteado. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso es cuando podemos acercarnos en confesión, y platicamos también acerca de el caso de Judas, que Judas sí reconoció que había hecho mal y lo sintió en su carne, y fue y se confesó, pero se confesó con quien no debía de confesarse, hizo restitución donde no debía de hacerlo, y en lugar de ir a pararse delante del Señor Jesús, en lugar de ir a hincarse y pedirle perdón al Señor Jesús, por no creer en la promesa de la salvación del Señor Jesús, fue y se ahorcó. Y todos los que se suicidan, por lo mismo se suicidan, porque no creen en las palabras de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros fuéramos como Judas, reconoceríamos que hicimos mal, sentiríamos, veríamos la enormidad del mal que hicimos. Nos confesaríamos. ¿Con quién? Pues a lo mejor con algún amigo, pero lo mejor sería confesarnos delante del Señor Jesús. Y después de eso, yo me acuerdo cuando era niño y mis papás nos regañaban. Usted también se ha de acordar, hermana, también la hermana Rosita se ha de acordar, cuando mis papás me regañaban y yo trataba de levantar la vista, inmediatamente me caía un golpe. ¿Por qué? Porque nos decían, avergonzado deberías de estar de lo que hiciste. Y una forma de, ante los padres, de mostrar vergüenza era agachar la mirada. Ahora la insolencia pues ya se salió de todo límite. Le llama la atención al hijo y el hijo casi se le viene a uno a los golpes. Pero si nosotros tenemos respeto y temor de Dios, avergonzados vamos a estar del pecado que cometimos. Pero lo más hermoso y lo más maravilloso es empezar a odiar el pecado. Eso sería lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios. Y este verso también lo revisamos, está aquí en Romanos en el capítulo 7. Dice Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. O sea, mi mente no entiende qué es lo que está pasando, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿De qué nos está hablando aquí Pablo? De que él, por el conocimiento del Señor Jesús, desarrolló un aborrecimiento por lo que él hacía, por el pecado que él hacía. Fíjense, Pablo aquí ya tenía muchos años sirviendo al Señor. Y aún así me está hablando de que hace cosas que él no quiere hacer. Pero él me está diciendo claramente, yo no me deleito en esas porquerías, en ese pecado, en ese pantano, yo no me deleito. Y estoy luchando para quitarlo de mí. Eso es lo que dice Pablo. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que día a día estemos trabajando para destruir eso que puede impedir nuestra entrada al reino de los cielos. Mientras nosotros seguimos amando el pecado, el sello del Espíritu no está en nuestra alma. Mientras nosotros seguimos amando el pecado, aunque no lo estemos cometiendo, nos estamos condenando a nosotros mismos.
Es en el momento en que nosotros empezamos a entender y a comprender la grandeza de Dios, del amor de Dios, cuando nosotros empezamos a detestar el pecado. Para el Hijo de Dios, el pecado es como una espina en el ojo. Y para el pecador es como una corona. Luego allá en el trabajo hasta platican, ay sí, lo hice con 2 y con 3 y con 4 y me tomé una botella y 2 botellas y 3. Esa es su gloria. Es su corona. El pecado y la maldad para el Hijo de Dios. Rayos, aborrezco lo que hago. Pero esto es necesario que lo vivamos cada uno de nosotros, porque es como realmente vamos a mostrarle al Señor Jesús que de verdad lo amamos sobre todas las cosas. El arrepentimiento, cuando nosotros empezamos a detestarlo, es cuando empieza a pasar lo que yo les platicaba, el barco que va caminando hacia el sur y de repente viene el viento y ¡fuac! Imagínense el Titanic. Yo cada vez que pienso en esto del Titanic digo, está bien difícil mover un barco quizás de 1,500 o 2,500, 1,000 toneladas y que de repente venga un viento y lo voltee a caminar hacia el otro lado. Humanamente, físicamente, terrenalmente yo lo veo imposible, pero espiritualmente esto es la obra del Señor Jesús por cada uno de nosotros. El que hace el trabajo pesado, el que hizo el trabajo sucio, fue el Señor Jesús. A nosotros nos dejó la parte bonita, la parte fácil, la parte de la alegría, del gozo, de la paz. A nosotros nos dio la herencia. Y aún así nos hacemos los difíciles. Pues ¿qué pasa? No puede ser, no puede ser. Miren, para terminar vamos a 1 Corintios, en el capítulo 11. La semana pasada también les explicaba, miren, esto del arrepentimiento es una forma de vivir. Es una autoevaluación que necesitamos hacer todos los días, todas las noches antes de dormirnos, todas las mañanas antes de levantarnos, porque cuando nos levantamos no sabemos si vamos a llegar a la noche. Y cuando nos vamos a dormir no sabemos si vamos a despertar. Entonces tiene que ser continuo el espíritu de arrepentimiento obrando y trabajando en nosotros. Si nosotros cada día venimos delante del Padre y platicamos con Él y le decimos cómo nos fue en el día y también le decimos lo que hicimos bien y lo que hicimos mal y le pedimos perdón, entonces en nuestro corazón va a haber alegría y va a haber gozo y va a haber paz. Paz con Dios, paz con los que estamos alrededor, y entonces vamos a tener una vida feliz, una vida bendecida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo les explicaba, a Job fue el enemigo y lo acusó delante de Dios. Y bien tonto el enemigo, ¿verdad? Porque le dice, pues sí, pues es que como le diste bienes, pues por eso te ama, y entonces quítale los bienes. Y, sí, pero pues no le has tocado su cuerpo, pues quítale la salud y vas a ver que va a renegar de ti. Y entonces le quita la salud y ¿qué pasó? No renegó. Y luego, fíjense, le quitó a todos sus hijos después, también, pero no le quitó a la esposa, y la esposa no se la dejó para ayudarlo, sino para tratar de hundirlo también. ¿Y qué hizo Job? No renegó. A la hora que regresa Satanás delante de Dios y le dice, pues ¿qué falló aquí? Y le dice, yo me imagino al padre diciéndole, pues eres bien tonto. Diciéndole a Satanás, eres bien tonto. Le quitaste los bienes, ¿qué tuvo que hacer Job? Acercarse a mí. Le quitaste a sus hijos, ¿qué tuvo que hacer? Acercarse a mí. Le quitaste sus bienes y ¿qué tuvo que hacer Job? Acercarse a mí, porque era un hombre íntegro. Todas las cosas que nos pasan en la vida, ¿saben para qué es? Para acercarnos a Dios.
Eso sí, si nosotros no le decimos a Dios lo que hicimos en el día, les aseguro que Satanás está ahí diciéndole. Vamos a ver aquí 1 Corintios 11, verso 27. Dice así la palabra del Señor: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese cada uno a sí mismo. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos espirituales y debilitados espiritualmente entre ustedes, y muchos, aunque están vivos, duermen, es decir, que están muertos en vida. ¿Por qué? Por tomar indignamente la copa del Señor. Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examináramos nosotros a nosotros mismos, no seríamos llevados a juicio. Y en el juicio, ¿a quién encuentro? Encuentro al juez y encuentro al acusador. Si nosotros nos examináramos a nosotros mismos todas las mañanas y todas las noches, entonces no seríamos llevados a la corte. ¿Por qué? Porque entonces Dios no estaría en su papel de juez, estaría con nosotros en su papel de papá amoroso. Y si voy y le digo: papá, este día te fallé, perdóname, ayúdame, transfórmame. Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Y cada día yo voy en oración al Padre en la mañana y en la noche. Y a la hora que llega el Satanás allá delante de Dios y le dice: ¿ya viste al Alejandro lo que anda haciendo? Y le dice: sí, ya me lo dijo. Ya no tienes nada que hacer aquí. Pero como no nos examinamos, entonces somos enjuiciados, somos acusados por Satanás, y también entonces vivimos en juicios temporales para que no nos perdamos. Y todo por el amor de Dios. Si pues nos examinásemos unos a otros, si nos examinásemos nosotros mismos interiormente, no seríamos juzgados, pero ahora que somos juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El mundo va a ser condenado, todos los que no creyeron y amaron al Señor. Pero si nosotros amamos al Señor, mis hermanos, ¿qué nos cuesta amarlo verdaderamente con todas nuestras fuerzas? Si vamos a hacer las cosas, pues hagámoslas bien. Hablábamos acerca de que Dios quiere todo. Él no quiere a medias, Él quiere todo. O eres mío o eres del diablo, no hay más. O eres frío o eres caliente, no hay más. Pero si vamos a amar a Dios, mis hermanos, amémoslo con todas nuestras fuerzas. Amén. Miren, solito emergió el primer mandamiento: amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Con nuestros sentimientos amemos al Señor. Con nuestra voluntad amemos al Señor. Y el Señor va a derramar sobre nosotros alegría, gozo, paz y todas las manifestaciones del fruto del Espíritu. Y no solamente eso, sino una herencia que tenemos esperándonos. Solamente por amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Este es nuestro trabajo, esta es nuestra tarea, y esta tarea no la hacemos por nosotros mismos. El Espíritu Santo la hace en nosotros. El Espíritu Santo nos da la gracia
del arrepentimiento. El Espíritu Santo nos da la gracia de amar a Dios. El Espíritu Santo nos da la gracia de comprender la grandeza de Dios. El Espíritu Santo nos da la gracia de darnos cuenta que Dios es un Dios de amor. Sí va a haber un juicio, sí, pero después de cuánta paciencia, después de cuánto amor, después de cuánta bendición, el Señor va a llamarnos a cuentas. Así es que, pues, los invito a que el día de hoy tomemos la cena del Señor.